Muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy continuamos con el análisis de la unidad número 3 de nuestra asignatura Gestión de Auditoría. Antes de continuar vamos a hacer una breve retroalimentación de este tema, mismo que estuvimos abordándolo en la clase anterior, con la finalidad pues de que podamos comprenderlo de mejor forma o si hubiera existido alguna duda podamos despejarla, ¿sí? Entonces, hoy vamos a trabajar, en este caso, con el estudio del entorno de la empresa, ¿sí? Eh, Realizando un análisis del entorno, de los factores externos, ¿ya? Y también tendremos allí un análisis organizacional, en donde realizaremos un análisis de la empresa, de la organización, de aquellos factores internos, ¿sí? Entonces, bien, ¿cómo analizar el entorno, ¿no? Entonces aquí observamos nosotros una imagen en donde nos preguntan, ¿no? ¿Cómo analizar el entorno? ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Entonces, el análisis del entorno interno, ¿verdad? Porque hablamos del entorno, ¿sí? Consiste en observar las fortalezas y debilidades de la organización, ¿sí? Sabemos que hoy en día nos encontramos en un mundo totalmente cambiante, muy globalizado, ¿verdad? Donde los cambios fluyen a una velocidad tremenda, ¿verdad? Los cambios influyen de manera muy amplia en los sectores tanto empresariales como los sectores financieros, ¿verdad? Por ende, es muy necesario de que nosotros como gerentes, como líderes dentro de una organización, seamos conscientes de todos estos cambios, ¿verdad? No es lo mismo, en este caso, cómo se llevaban los negocios de hace 5, 10, 20 años atrás, comparándolos con los de ahora, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos somos conscientes cómo la tecnología ha avanzado, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los cambios o transformaciones que se han venido desarrollando en el ámbito empresarial. Entonces, como por ejemplo, también han existido cambios tanto en el comportamiento de los consumidores, ¿verdad? Como también en el contexto económico, el contexto gubernamental. Y por qué no decirlo también, ¿verdad? Que nuestra competencia también se transforma, ¿verdad? Creo que es algo muy lógico, ¿verdad? De que todas las empresas buscan ser competitivas, ¿verdad? Y entonces, y en función de ello, nosotros sobre todo necesitamos conocer cómo se encuentra nuestra empresa, nuestra compañía, nuestra organización. Entonces, vamos a iniciar con un análisis del entorno, ¿sí? ¿Sí? Vamos con el análisis del entorno. El análisis del entorno es un proceso el cual ayuda a identificar las oportunidades, las amenazas, las fortalezas y las debilidades que intervengan en el funcionamiento de la empresa, en el cumplimiento de las metas y en la capacidad para alcanzar los objetivos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un análisis del entorno, no solamente hablamos del aspecto externo, ¿verdad? Es decir, los clientes, los competidores, el ambiente como tal, ¿no? Y los colaboradores, sino también que se habla de un ambiente interno, es decir,
cuál es la misión de la empresa, cuál es la visión, cuál es la entrega de valor que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, el análisis del entorno, ¿sí? Tiene como función principal analizar los contextos, tanto internos como externos, en los que se desenvuelve la organización, ¿ok? Cabe mencionar que este proceso consiste en una descripción, ¿ya? De los desenlaces actuales o futuros de la propia empresa. Esto en relación con su desempeño en los ámbitos económico, políticos, de mercado y social. ¿Cómo se realiza un análisis del entorno? ¿Sí? ¿Cómo se realiza? Perdón, se me pasó. ¿Sí? ¿Cómo se realiza? Pues, bueno, muchos directivos, muchos gerentes o líderes de una compañía se rompen la cabeza en busca de una planificación eficiente, de una planificación estratégica que les ayude a definir acciones, iniciativas, metas y objetivos para dirigir la operación de su negocio. En este esfuerzo por encontrar una planificación eficiente y estratégica, ¿verdad? Nace, ¿verdad? Nace lo que es esta gran herramienta que tenemos disponible, como es la matriz FODA o la matriz DAFO, ¿sí? El significado de DAFO se encuentra conformado por las iniciales que tenemos aquí, ¿verdad? La D de debilidad, la A de amenaza, la F de fortaleza y la O de oportunidades, que son los aspectos que deben de ser supervisados por la empresa. Recuerden, nos encontramos aquí realizando un análisis del entorno. Entonces, estos son los 4 aspectos que deben de ser supervisados por la empresa. ¿Cuál es la debilidad? ¿Cuáles son las amenazas? Las fortalezas y las oportunidades. ¿Ok? Hablando del entorno externo, ¿verdad? Bueno, antes que todo, ¿no? Es importante recordar que el entorno externo, perdón, interno, determina las fortalezas y debilidades. Es decir, cómo nos encontramos al interior de la organización. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? ¿Sí? Así como también cuáles son nuestras debilidades. ¿Ok? ¿Cuáles son las falencias que tenemos tal vez en los procesos administrativos o en los procesos productivos? ¿Sí? Por otro lado, el entorno externo permite definir las amenazas y las oportunidades, ¿sí? Entonces, es aquello que nos afecta, sea de manera positiva o sea de manera negativa, ¿verdad? Entonces, el entorno externo incluye factores sobre los que la empresa no tiene el control. Por ejemplo, el clima. Nosotros como empresa no podemos controlar el clima, ¿cierto? El clima es algo impredecible, ¿sí? El clima es impredecible. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, nuestra compañía va a producir tal vez abrigos cuando no hace frío, sino que comienza a hacer calor, ¿verdad? No podemos decir tampoco, vamos ¿cómo es? A comprar o a producir paraguas y no llueve. Entonces, o sea, el clima es algo impredecible, ¿verdad? Es algo que puede afectar
sea de manera positiva o negativa, ¿no? A nuestra compañía, pero nosotros no podemos controlarlo, ¿no? La crisis económica, eso es otro de los aspectos que nosotros como empresa no podemos controlar. Las tasas de interés, ¿verdad? Las tasas de interés, ya sea de un préstamo, las tasas de interés de pronto que nos otorgan entidades públicas o privadas. O sea, eso puede cambiar. Tal vez el mismo Banco Central del Ecuador en algún momento dice, bueno, vamos a cambiar, o el presidente de la República dice, vamos a cambiar la tasa de interés, ¿sí? Para determinados créditos bancarios, ¿no? Entonces, es algo que nosotros como empresa no podemos controlarlo. Otro de los aspectos o factores que en este caso no se pueden controlar son las políticas ambientales. Y pues también tenemos los cambios de legislación, ¿sí? Por ejemplo, tenemos recientemente algunos cambios, como por ejemplo el impuesto a la renta, ¿sí? Hace años atrás, creo que todo el mundo ya conocía cómo tenía que hacer el cálculo para, bueno, cálculo y pago del impuesto a la renta, ¿cierto? Pero vienen nuevas administraciones y ¿qué sucede? Nos cambiaron las reglas del juego, entonces vienen y ellos determinan nuevos, estos cambios en la legislación tributaria, ¿sí? Vienen nuevos gobiernos seccionales, vienen nuevos gobiernos, en este caso, y también pueden cambiarnos la legislación laboral. Entonces son aspectos muy cambiantes de los cuales como empresa no tenemos el control, ¿sí? Entonces, hasta aquí, nosotros sabemos que existen aspectos tanto internos como externos, ¿no? Y cuáles son los que tenemos que considerar, ¿sí? Ahora, en este contexto, cuando un elemento externo genera un escenario favorable, entonces este factor puede ser considerado como una oportunidad. Imagínense, yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿cuál es el porcentaje del impuesto a la renta que se aplica a sociedades, por ejemplo? ¿Cuál es el impuesto a la renta? Eso no es dependiendo. ¿Mandé? O sea, el porcentaje, hay un porcentaje que usted paga de las utilidades que ha obtenido como empresa, ¿no? No era 9,55, no. No, No. Es que yo me no. acuerdo que en el estado de resultados, o sea, Pero que de había, empresa, no sé, ¿Mandé? para las empresas. Sí, para las empresas, para las empresas. ¿No es 25%? El 20, 5. 25%, así es. Ya, entonces imagínense usted, es el 25%, ¿no? Ahora, vamos a suponer que el escenario fuera cambiado y ya no se tuviera que pagar el 25%, sino el 20%. Es un aspecto, un factor externo, porque es un cambio que se puede dar de pronto en la legislación tributaria. Pero yo les pregunto, ¿eso sería una oportunidad o una amenaza? Es decir, antes tenía que pagar el 25% por el impuesto a la renta y ahora tiene que pagar solo el 20%. ¿Qué sería entonces eso? ¿Una amenaza o una oportunidad? Para las empresas eso vendría a ser una oportunidad. Para las empresas, una oportunidad, ¿no? Para las empresas.
Ok, muy bien, listo. A ver, ¿qué otro aspecto? Ahora, eso si es que fuera el 20%, pero si el escenario fuera otro, que del 25% del impuesto a la renta pase al 30%, ¿sigue siendo una oportunidad o ahora es una amenaza? Ahora es una. Ahora es una amenaza, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Aquellos factores de los cuales la empresa no tiene el control, como el clima, la crisis económica, las tasas de interés, las políticas ambientales, los cambios de la legislación, ¿sí? Si estos factores generaran un escenario favorable para la empresa, fuera considerado una oportunidad. Pero, ¿sí? Si esas circunstancias sobre las que no tenemos el control se crean de manera desfavorable, ya la vamos a considerar como una amenaza para la empresa, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, bueno, valga la redundancia, ¿no? Otro ejemplo, si aumenta el precio del combustible, ¿qué sería eso? ¿Una amenaza o una oportunidad? Amenaza para nosotros. Amenaza, ¿verdad? Oportunidad para la empresa. Exacto. ¿Por qué una oportunidad para la empresa? Aumenta los valores. Vamos a suponer que somos una empresa que se dedica a la, qué sé yo, a la producción de harinas, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Se aumenta el precio del combustible, normalmente todo sube, las materias primas se encarecen, y eso ya no es una oportunidad, ¿verdad? Ya no es una oportunidad, sino ya es una amenaza, porque el escenario ya no es favorable. ¿No ve que mientras los precios aumentan, la capacidad adquisitiva disminuye? Entonces va a haber posiblemente menos ventas, ¿ya? Ok. Como la super aquí en el país. Ujú. Así es. Hoy en día solamente las personas que disponen tal vez de un poquito más de recursos económicos han de poner súper. ¿Quién pone súper aquí? Francisco, Francisco, ¿cierto, Francisco? Usted pone súper. Sí, Francisco le aquí con billete. Y extra para revolver porque no alcanza la super. Pero mantiene mejor el motor del carro. Mm. Era todos los meses en taller. Bueno, eso es verdad, ¿no? Así es. Pero bueno, o sea, es como un balance. Como un balance. Si es que no tenemos suficiente, toca comprarle nomás la extra, pues, ¿no? Imagínense si usted se moviliza todos los días. Necesita tener todos los días, ¿verdad? Para el combustible. Ok. Bueno, continuamos, ¿no? Continuamos. Ya conociendo estas definiciones, es posible determinar cómo las fortalezas pueden proteger a la organización de las amenazas o también desarrollar nuevas oportunidades. ¿Ok? Entonces, si ya conocemos cuáles son nuestras fortalezas, pues también vamos a apoyarnos en esas fortalezas para poder, en este caso, protegernos de nuestras amenazas o tal vez de esas fortalezas se puedan convertir en oportunidades para mejorar, ¿sí? Para poder mitigar las debilidades que tenemos. Entonces, para llevar a cabo un análisis del entorno, se deben de seguir los siguientes pasos. Primero, definir los puntos fuertes. Segundo, determinar las debilidades. Tercero, hacer una lista de oportunidades.
luego hacer una lista de amenazas y pues vamos a insertar los datos en los espacios correctos en el diagrama del análisis FODA. Entonces, con esta información, ¿verdad? En este caso, las fortalezas, que son los puntos fuertes, con las debilidades, ¿sí? Son aspectos internos, y las oportunidades y amenazas, que son los aspectos externos, nosotros vamos a poder realizar una correlación, ¿verdad? Una correlación entre estos factores en la matriz. Y allí nosotros vamos a determinar las fortalezas que puedan mejorar las oportunidades, ¿sí? Que pueden mejorar las oportunidades y las que pueden combatir las amenazas, ¿no? Y también las debilidades que pueden dañar a la empresa, ¿sí? Entonces ya vamos a revisar más adelantito el formatito, ¿sí? O la matriz del FODA. Ahora, hemos analizado el entorno externo, ¿verdad? El entorno externo. Ahora vamos a realizar un análisis de la organización, ¿sí? Es decir, de aquellos factores internos, ¿sí? Podemos nosotros definir, ¿sí? Al entorno, podríamos nosotros realizar una definición, ¿verdad? De estos factores internos sobre aquellos que van a poder ejercer un control total de la empresa, ¿sí? Entonces, los aspectos internos son aquellos que nosotros podemos controlar y actuar de manera voluntaria. Recuerden que anteriormente nosotros teníamos los factores externos de los cuales nosotros no teníamos el control. Es decir, el clima, en este caso las tasas de interés. Entonces eran factores que nosotros no teníamos el control. Sin embargo, en este caso el entorno interno de la organización sí lo podemos controlar, ¿verdad? Sí lo podemos controlar. El entorno interno, ¿en qué consiste? Consiste en el estudio o análisis de los diferentes factores o elementos que pueden existir dentro de un proyecto o empresa. ¿Con qué finalidad? Primero, evaluar los recursos con que cuenta la empresa. ¿Para qué? Para conocer su situación y capacidades, ¿sí? ¿Con qué otra finalidad nosotros realizamos un análisis interno de la empresa? Para detectar las fortalezas y debilidades y de este modo diseñar estrategias que permitan potenciar y aprovechar las fortalezas, así como también poder diseñar estrategias que posibiliten neutralizar o eliminar las debilidades. Por último, nosotros elaboramos un análisis interno con la finalidad de conocer la posición, la ventaja o viabilidad competitiva en el mercado de la organización, ¿sí? Entonces, siempre es importante que nosotros como empresa nos hagamos un análisis para conocer cómo nos encontramos en comparación con las otras empresas del mismo sector, es decir, con nuestra competencia, ¿sí? Con nuestra competencia. Porque es producto de este análisis del cual vamos a poder diseñar estrategias, ¿verdad? Que se puedan implementar y con ello tener éxito en todas las metas que nos hayamos propuesto, ¿sí? Ahora, existe un análisis, ¿verdad? Interno de las empresas
para aquellas que ya se encuentran activas, es decir, aquellas que ya se encuentran en marcha. ¿Sí? Normalmente estas es las que solemos nosotros trabajar, ¿no? Entonces se puede hacer un análisis interno a través de este proceso. Primero, determinar la información que se quiere recabar sobre la empresa. Entonces, normalmente los factores que se quieren recabar son factores comerciales, los factores técnicos productivos, los factores humanos y de gestión, y por último, los factores financieros. ¿Sí? Estos factores, repito, estos factores nosotros los podemos analizar siempre y cuando ya estemos hablando de una empresa que se encuentre en marcha, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos información, pues, ¿no? No podríamos nosotros recabar información de este tipo si es una empresa que recién se está formando, recién se está creando, ¿ya? Después de determinar la información que se quiera recabar sobre la empresa, en este caso, la siguiente etapa es determinar las fuentes de información, ¿sí? Entonces, aquí se determinan estas fuentes a través de las cuales se puede obtener la información requerida. Por ejemplo, estados financieros, estados, en este caso, resultados de auditorías, publicaciones internas, encuestas, entrevistas a los trabajadores, reuniones, etcétera. ¿Sí? Es decir, de qué manera nosotros vamos a obtener la información. Luego, como tercer punto, sería ya la recolección de la información. Es decir, después que ya hemos determinado estas fuentes de información, vamos a realizar la recolección de esta información. Es decir, si nosotros habíamos determinado que como fuente de información iba a ser los estados financieros, entonces la recolección de la información ya sería el hecho de recoger o organizar todos los estados financieros que querramos analizar, ¿no? O que querramos comparar. Si nosotros quisiéramos, en este caso, realizar o determinar que como fuente de información vamos a tomar en consideración los resultados de auditoría, entonces ya al momento de continuar el siguiente paso ya sería el hecho de reunir todos los resultados o informes de auditorías que se hayan aplicado, ¿no? Y así sucesivamente. Por último, y ya para finalizar, tenemos el análisis de la información, es decir, ya después que hemos recolectado la información, analizamos, evaluamos esta información que se ha recolectado, ¿verdad? Y hemos hecho un análisis crítico, ¿sí? Un análisis exhaustivo en la que nosotros podamos tener presente cómo vamos nosotros a estar o en qué posición nos vamos a encontrar de acuerdo a nuestra competencia, ¿sí? Nos vamos a poder comparar, ¿sí? Entonces, hasta aquí, chicos, hasta aquí estaríamos analizando el tema del análisis organizacional de la empresa, ¿no? No sé si existe alguna pregunta por parte de ustedes hasta el momento, chicos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta ahorita no. Ya, ok. Entonces, bueno, o sea, básicamente, bueno, hay bastante similitud, ¿verdad? Entre el estudio del entorno, ¿sí? Porque allí nos habla de que se debe de considerar tanto el entorno interno como el externo,
¿verdad? Y que en este caso, en el entorno externo, se va pues allí a tener en cuenta es esta lámina de acá, ¿cierto? Entonces allí lo que se tiene en cuenta es en el externo el tema de los clientes, los competidores, el ambiente, los colaboradores, todos los factores. Ya, si nos damos cuenta, en este entorno externo, de todas formas son aspectos que uno ya no puede controlar, ¿sí? En cambio, en el interno son factores que sí podemos controlar, ¿ya? Listo. A ver, chicos, en la clase anterior nosotros realizamos también un taller, ¿sí? Un taller. Entonces, me gustaría que el día de hoy, ya una vez que hemos incluso finalizado esta unidad, hagamos un análisis global, ¿sí? Luego de que ustedes también ya lo han trabajado, ¿no? Entonces, sobre este caso práctico. Así que, bueno, mientras voy realizando la lectura, o ustedes me van ayudando con la lectura, vamos a ir identificando algunos, ¿cómo es? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades, las amenazas y oportunidades de la empresa McDonald's? ¿Sí? Entonces vamos a ir revisando este caso práctico que ustedes ya lo estuvieron trabajando en la clase anterior, ¿sí? Entonces vamos a pedirle de favor a nuestro compañero Joel nos ayude, por favor, ¿sí? Información de la empresa y su fundador. McDonald's fue creado en 1955, cuando su fundador, Ray Kroc, inauguró su primer local en Illinois. No sé si se pronuncia así. Actualmente existen más de 26.000 locales en 126 países de comida de servicio rápido. Desde su creación siguen sosteniendo los mismos principios de calidad, servicio, limpieza y valor. Prosigo. Sí, por favor. Es la empresa comercial para clientes al menudeo más rentable de Estados Unidos desde hace 10 años. Está creciendo rápidamente, abriendo un promedio de 3 a 8 locales por día en el mercado mundial. En todo el mundo, todos sus locales ofrecen un menú estándar. En cada cultura se desarrollan productos especiales que se ajustan al gusto de cada comunidad. Ejemplo, en Alemania ofrecen cerveza y en Francia vino. Los alimentos se preparan de acuerdo a las leyes locales. Ejemplo, en los menús de los países árabes se cumplen las leyes islámicas de preparación de alimentos, al igual que en Israel, en el cual no se sirven productos lácteos. McDonald's es el líder del mercado. Primero en servicio de comidas rápidas y única entre las top 10. Primero en ranking general entre los estudiantes. Primero en ranking general en las categorías de atención al cliente, calidad de productos o servicios, políticas de precio, honestidad, transparencia y trayectoria. Ya, miren, hasta aquí estamos viendo algunos de los aspectos muy que se pueden resaltar, ¿no? Muy sobresalientes. ¿Cómo es considerado, no? El primero en servicio de comidas rápidas y única entre las top 10. Miren cómo va liderando los rankings, ¿sí? No solo en el servicio de comidas rápidas, sino en el ranking general de los estudiantes, entre los estudiantes
y también en la categoría de atención al cliente en calidad del producto, políticas de precios, honestidad, entre otros, ¿no? Sigamos, por favor. Incursión de McDonald's en Argentina. Se instaló en Argentina en 1986, después de haber ingresado con éxito a los mercados centroamericanos y en Brasil. Antes de abrir los locales, fue enviado al país un equipo de expertos para que tomaran muestras de todo tipo de proveedores, desde los frigoríficos hasta los lácteos y los envasadores plásticos. Actualmente, con 172 locales, McDonald's ya se instaló en Buenos Aires, incluyendo lugares estratégicos como Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Tucumán. McDonald's fomenta la educación, la comunicación. Existe un buzón de buenas ideas, la posibilidad de escribirle una carta confidencial a los presidentes de la empresa. Existen encuestas anónimas y cada 3 meses hacen reuniones con los equipos para plantear y buscar soluciones a los problemas. Ya, miren, esta es una de las estrategias, ¿verdad? Esta es una de las estrategias que se suelen implementar en las compañías, pues de esta manera ellos conocen la opinión del público, ¿sí? Para poder en este caso conocer de pronto qué están haciendo bien, qué están haciendo mal y poder mejorar, ¿sí? Listo. Sigamos. Política laboral de McDonald's. No es requisito fundamental para trabajar en McDonald's tener excelentes antecedentes académicos. Mucho menos de la mitad de los ejecutivos en Estados Unidos cuentan con una educación universitaria. McDonald's da prioridad a otros valores, comenzando por la lealtad, la dedicación y el servicio. Todo esto conlleva que, lejos de tener una estructura convencional, los empleados se comportan como parte de una misma familia. Ya, miren, esto pues, estos son algunas de las fortalezas, ¿no? Las fortalezas que tiene McDonald's. Da prioridad a los valores, ¿verdad? A los valores. Y consideran a sus, en este caso, a sus colaboradores como parte de la familia. Ya, sigamos. Superando prejuicios. Al principio temieron que los jóvenes argentinos se sintieran menospreciados al estar trabajando, cocinando hamburguesas y cargando tachos de basura. Al ser entrevistado Martin Reiner, de 26 años, uno de los gerentes de un local principal afirmó: "Cuando los chicos nos vieron a nosotros arreglar mesas y limpiar baños, no sintieron ningún prejuicio por seguir adelante y hacer lo mismo por su cliente. La principal tarea de un gerente es saber motivar a su equipo de trabajo". ¿Qué quiere decir esto? A ver. ¿Qué se puede evidenciar con estas últimas líneas? Que el gerente es buen líder. Ese liderazgo. Liderazgo, ya, muy bien. Jessica. ¿Qué preguntó? ¿Qué nos puedes decir, a ver, de lo último que estuvimos mencionando? De que la principal tarea de un gerente es saber motivar a su equipo de trabajo. Nota que en las líneas anteriores nos dicen, uno de los gerentes afirmó que cuando los chicos nos vieron a nosotros arreglar mesas y limpiar baños,
no sintieron ningún prejuicio por seguir adelante y hacer lo mismo por su cliente. ¿Qué estamos nosotros demostrando allí? O sea, que los empleados limpiaron el... ¿Qué pasa con los empleados? Cuéntenos bien, no se escuchó bien. Que para que los empleados no sientan ningún tipo de vergüenza al hacer ese tipo de trabajo, los gerentes del local también lo hicieron para que ellos no sientan, ni se sientan menos o más. Ya, vamos por allí, ¿no? Entonces, miren que anteriormente decíamos que para McDonald's, ¿verdad? Para McDonald's, los colaboradores, no vamos a decirle los empleados, ya. Los colaboradores se comportan como parte de una misma familia. Es decir, todos, en este caso, son un solo equipo. No por el hecho de ser el gerente, quiere decir que él no pueda participar de las actividades que realizan sus compañeros. Al fin y al cabo, los gerentes también son empleados de la misma compañía, de la misma corporación, solo que realizan actividades diferentes ya en función a sus cargos, ¿no? Pero en todo caso, siempre que nosotros vemos a este tipo de personas que demuestran o predican con el ejemplo, entonces creo yo que ¿cómo es? El colaborador o el trabajador se siente motivado, ¿verdad? Se siente motivado, ¿ya? Es como que usted, por ejemplo, en casa, usted diga, yo quiero que mi hija, mi hijo, también ayude en el hogar. Y si usted solamente le manda, vaya, lave los platos, vaya, barra, y su hijo no lo ve a usted haciendo, probablemente, ¿qué dirá? A ver, ¿qué podría decir su hijo, por ejemplo? Si usted nomás está ahí mandando nada más. Si los Y yo, hijos son respondones, dice, y yo por qué, dice. ajá, no, si tú no haces, yo por qué voy a hacerlo. Ajá, y yo por qué. Y yo, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces, imagínense, aquí dan el ejemplo, ¿no? O sea, son una familia, ¿ya? Entonces, estos son algunas fortalezas que como compañía tienen, pues, ¿no? Que le dan valor agregado a su trabajo. Sigamos, Joel. Sistema de operaciones de McDonald's es sumamente rígido. Existen reglas específicas para hacer todo, desde establecer la distancia entre la pared y el refrigerador y la temperatura exacta en que se deben freír las papas. Sistemas de operaciones. Sistema de operaciones de McDonald's. Quiere decir que, imagínense cuán rigurosos son ellos en cumplir protocolos, ¿verdad? Y al cumplir protocolos, pues ellos están también dándole valor a su marca, a la calidad, ¿verdad? A la calidad. Ya, sigamos. Todos estos métodos se encuentran detallados en manuales especiales, mientras que el sistema es estricto. Los empleados trabajan dentro de un ambiente cómodo donde se premia la innovación y la creatividad. Ya, donde se premia la innovación y creatividad, ¿ya? Entonces, muy bien. Con esto que hemos leído hasta el momento, ¿sí? Y bueno, me imagino que ya pudieron descargar también el trabajo de ustedes.
Les pregunto yo, ¿cuáles podrían ser las fortalezas de McDonald's? A ver, ¿qué pudieron ustedes apuntar allí como fortalezas de McDonald's? Y sí me gustaría que todos puedan participar, puesto que todos ya realizaron este taller, ¿sí? La expansión de sucursales. La expansión de sucursales, ¿eso usted lo consideraría como una fortaleza? ¿Por qué lo consideraría como una fortaleza? Porque va el crecimiento de la empresa y más oportunidades laborales. Ya, ok, sí, puede ser, muy bien, gracias. ¿Quién más? Que se acopla a las culturas de los países. Ya, ahora, eso sería que en el tema de la cultura, ¿qué puede ser eso? ¿Una fortaleza o una amenaza? Fortaleza. Eso. Una fortaleza, ¿verdad? Una fortaleza, el hecho de que ellos tratan de adaptarse. No sé si yo les había comentado, ¿no? Les había comentado el hecho de que existen países donde seguramente no consumen carne. Corea del Norte. En la India. En la India creo que no comen carne, ¿verdad? Ya, bueno, hay otro país, yo no sabía, el que indicó por allí, creo que Borges, ¿no? Pero entonces imagínense ustedes, y si no comen carne y ellos deciden poner allí una franquicia, ¿qué pueden ofrecer? Comida vegetariana. Puede ser, ¿no? Comida vegetariana. Y pues tiene que seguir también, ¿cómo es? Tienen que seguir los, las Del país. indicaciones del país. Yo más que todo lo vería como una amenaza. Sinceramente, el hecho de adaptarse a la cultura de otros países, yo lo consideraría una amenaza. ¿Sí? Es una amenaza cultural, ¿ya? Porque imagínense, o sea, nos estamos allí enfrentando a múltiples amenazas, ¿verdad? Que se encuentran en muchas partes del mundo y que esto de alguna manera puede afectar la imagen de la marca. O sea, el hecho de la cultura de otros países, para empezar, es un factor externo, no lo podemos controlar, ¿verdad? Entonces yo lo considero como una amenaza, ¿sí? Es muy difícil poder adaptarse al 100%, ¿sí? A otro país, ¿ya? Que de pronto dijeran, a ver, yo creo que si no me equivoco, McDonald's es una empresa, dijimos, de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, yo creo que si solamente estuviera operando dentro de Estados Unidos, podríamos decir, bueno, ya conocemos cuál es nuestra cultura, entonces, pues bueno, nos estamos enfrentando a solo una cultura. Pero ya el hecho de que ya opere en varios países donde las culturas son diferentes, entonces ya esa operación en otros países por el nivel cultural ya es considerado una amenaza. ¿Sí? El Ok. sabor también sería una amenaza. El sabor, ¿cómo el sabor? Le hablo de la experiencia propia. Una vez compré una hamburguesa de esa ¿Ya? y encontré una cabeza de un ratón ahí. ¿Usted encontró eso? Sí, tostada. Y le dije a la chica que me atendió y me dijo que no dijera nada más. Me devolvieron la plata. Chuzo. Imagínese usted. O sea, allí puede ser una debilidad, ¿verdad? El tema de la calidad, porque se supone que nada de eso debería de pasar, pues, ¿no? Eso es una debilidad, porque eso sí podían haberlo controlado al interior de la empresa. Es decir, antes de que salga le hubieran sacado esa cabecita de ratón, pues. ¿Sí o no? Entonces, bueno. Bueno, ahí ya vamos identificando algunas debilidades,
¿sí? Ahí vamos identificando algunas debilidades. Ok, a ver, ¿qué otra oportunidad pudieron encontrar? Francisco, a ver, cuénteme, ¿qué oportunidad usted pudo encontrar? No, perdón, estaba hablando de las fortalezas. ¿Qué fortalezas usted encontró en McDonald's? Podría ser la capacitación que reciben los trabajadores. Ya, o sea, en este caso el personal, Y estar sujeto a las expectativas de las empresas, más que nada, ingeniero. ya, ok, o sea, usted lo considera en este caso como una fortaleza. Ya, ok, bien. A ver, Alison, ¿qué otra, cómo es? ¿Qué otra fortaleza pudo, perdón, disculparán, pudo usted encontrar? Que todos sus empleados trabajan como si fuesen una familia. Ya, muy bien, una fortaleza, excelente, ¿verdad? Es un factor interno, ¿verdad? Que lo pueden controlar, eso es una fortaleza. Y ojo, esas fortalezas son aquellas que nosotros tenemos que considerarlas para poder protegernos de nuestras amenazas, ¿ya? Por ejemplo, otra de nuestras fortalezas como McDonald's está el hecho de que es considerado, ¿verdad? Como una de las marcas más valiosas, ¿verdad? Como una de las marcas más valiosas y que domina el sector del tema de los restaurantes, de las comidas rápidas, ¿sí? Eso me parece que estaba, ¿dónde estaba? Por aquí. Hablábamos de los rankings. No le veo, pero había una parte en la que se mencionaba, ¿sí? El hecho de que, aquí está. Esto es una fortaleza, que McDonald's es considerado como líder en el mercado, ¿sí? Eso es una fortaleza. Ok, bueno, hemos escuchado algunas fortalezas. Ahora, ¿alguna debilidad? Kimberly, ¿qué debilidad usted pudo encontrar en este caso de McDonald's? A ver, las debilidades. La demora en entrega en ciertos horarios. ¿Mandé? Una de las debilidades, ¿me escucha? Sí, 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 Ah, ya. adelante. Una de las debilidades que puse fue que a veces se demoran al entregar en ciertos horarios. Demora en llegar la entrega. Ah, ya, sí, muy bien. Debilidades, ¿verdad? Es una debilidad porque eso afecta la imagen de la empresa, ¿verdad? Y son aspectos que se pueden manejar, se pueden corregir, ¿verdad? Entonces, sí, muy bien, gracias. ¿Quién más nos ayuda, por favor? Alison, ¿alguna otra debilidad que usted pudo encontrar? Sí, profe, espérese un ratito. Ah, el uso de cartones, plásticos y demás envases que no perjudican al medio ambiente. O sea, no lo dice ahí, pero la Ujú. otra vez vi en una nota de Instagram que todas esas empresas utilizan millones de cantidades de esos plásticos y residuos. Ya, ¿eso sería una debilidad o una amenaza? Una debilidad, pero una amenaza para el medio ambiente. Claro, entonces, bueno, sería considerado una amenaza también allí, más que todo una amenaza, ¿verdad? Ya, ok. A ver, sigamos. Ruth, ayúdenos por favor con alguna oportunidad. Sí, ya hemos analizado algunas debilidades, algunas fortalezas, que son factores internos. Sería la expansión, me dijo oportunidad, ¿no? ¿Verdad? Oportunidad, sí. Ya la expansión en países de desarrollo, o sea que en muchos países puede que hagan esos locales de McDonald's. O sea, como Sí, una oportunidad para trabajo. excelente, sí. La expansión global, ¿verdad? La expansión global.
Normalmente, pues ya creo que es conocido para nosotros. McDonald's es una compañía que domina, para empezar, en Estados Unidos, ¿verdad? Pero que a su vez ya se encuentra dentro del mercado internacional, dentro de muchos países. Y ojo, que es una empresa que tiene un gran potencial para poder continuar con su expansión global, ¿sí? Entonces, exactamente, eso es oportunidad, ¿sí? Erika, ¿alguna otra oportunidad? Bueno, yo puse que el poco tiempo que las personas están libres, o sea, las personas que están dedicadas al trabajo, eso hace que tenga mayor venta de sus productos. ¿Cómo? Las personas trabajan por el tiempo que cubren en su trabajo, eso hace que tenga un buen porcentaje en venta en sus productos. Ya. Listo. A ver, vamos, ¿quién más? Ahora ya mencionamos las fortalezas, debilidades, oportunidades. A ver, estimada Diana, vamos con las amenazas. ¿Qué amenazas usted logró detectar en este caso práctico? Sería la competencia. La competencia, ¿verdad? La competencia. Eso creo que es, como dicen por ahí, de cajón, ¿no? La competencia va a ser siempre una de nuestras amenazas, ¿no? La competencia. ¿Qué decíamos de la competencia? A ver, ¿qué pasa con la competencia? Que hay muchos locales que se están dedicando a ofrecer un mismo o similar producto. Ya, ¿como cuáles, por ejemplo? Carl's Jr., KFC. Ya. Wendy's. O sea, ¿verdad? Yo recuerdo tanto que Su muchos... mayor competencia, KFC. Ya, imagínense, yo recuerdo que hace mucho tiempo nomás yo escuchaba de KFC y McDonald's, pero hoy en día la cadena de comidas rápidas ha crecido considerablemente. La carreta de Gaby también. ¿Cuál? La carreta de Gaby, Gabriela Pazmiño. Ah, ah, ya. Bueno, pero esa todavía no es mucha competencia, pero bueno, puede ser, ¿no? Con los ingresos que van generando. Ya, muy bien, ¿no? Entonces, chicos, ¿alguna otra amenaza, Alison? Sí, a ver. Yo puedo decir otra. A ver, ¿quién es? Erika, parece que por la voz. A ver, Erika. Ajá, las personas hoy en día están prefiriendo comer sano y no comer mucha comida chatarra. Ya, esos vienen a ser lo que aquí tenemos, ¿no? Como los productos sustitutos, ¿verdad? Los productos sustitutos. Por ejemplo, ¿qué comerían en lugar de la carne? Y quieres comer sano, ¿qué comerían? Lechuga. Ya, no, pero en la misma hamburguesa, vamos a suponer que estamos hablando del producto hamburguesa. En vez de que sea de carne, que sea de avena o de lenteja. Eso, ¿verdad? Yo también he escuchado eso. O si no, carne de soya también. ¿Carne de soya también hay? Ya, esa no la Y había eso es escuchado. malísimo, esa carne de soya. Sí, es Ya. buena. Pero algo que sí había Bueno, escuchado yo en Dicen que es bueno, cambio, no probado. no, yo probé una vez malo. ya, pero alguien ha podido comer, por ejemplo, la que es de lenteja. Eso sí escuché yo. Sí, yo sí he comido la de lentejas y la de avena. Ah, ya. Ok, entonces Incluso imagínense. Es una hay también hamburguesa, mayor. es una hamburguesa sin pan y sin mayonesa, sin salsa, sin nada. Ya. Incluso la mayonesa también hay de soya. Dicen que también es buena y saludable. Ah, ya.
Entonces, chicos, bueno, ¿no? Aquí básicamente al final nosotros teníamos una orientación, ¿no? Del FODA. O sea, ya prácticamente estaba desarrollado este FODA, ¿no? Oportunidades, ya para ir finalizando, ¿no? Oportunidades. Teníamos adquirir nuevas tecnologías, recursos humanos calificados, apertura de nuevas sucursales e introducir nuevos productos. Entonces, bueno, siempre están tratando de introducir nuevos productos para que los productos se vean variados, se vean nuevos, ¿verdad? Entonces, eso sería considerado como oportunidades, ¿verdad? Incluso alguien mencionaba, bueno, el tema de los pedidos, ¿no? El tema de los pedidos, tal vez en algún momento sí pudo haber sido una debilidad, pero recuerden, ¿sí? Recuerden, el tema de las debilidades son aspectos internos que pueden ser controlados por la empresa, ¿verdad? Y que esas debilidades se pueden mitigar con las oportunidades que se nos presentan, ¿ya? Entonces, imagínense una debilidad, el tema que mencionaban, no recuerdo si era Kimberly, el tema de que los productos no llegaban a la hora que es, ¿ya? Entonces, a la final, puede ser que antes no llegaba de manera rápida los pedidos, o tal vez se recibía el pedido de manera manual y mientras llegaban ¿cómo es? A las personas que estaban despachando la mercadería, los productos, entonces se demoraba mucho. Pero al ir adquiriendo nuevas tecnologías, ¿verdad? Se pudo reducir ese tiempo. Imagínense, hoy en día está hasta la aplicación en los teléfonos móviles que usted puede hacer un pedido. Entonces usted hace el pedido, rápidamente les llega allá el pedido, o sea, lo que usted necesita y envían. Entonces las oportunidades pueden ser utilizadas para poder mitigar las debilidades, ¿ya? Ok, ya habíamos indicado también el tema de las amenazas, ¿ya? Estos son aspectos externos, recuerden, ¿sí? Dentro de las amenazas teníamos el ingreso de nuevos competidores, dentro de las cadenas alimenticias, dentro de la cadena de comidas rápidas, día a día se van incrementando el número de empresas, ¿no? Productos sustitutos. Entonces, antes seguramente solo había hamburguesas de carne. Y hoy en día, aparte de las que son vegetarianas, ¿no? ¿Qué otro tipo de proteína suele ser reemplazada a la carne? Por el pollo, por ejemplo. Por pollo, eso iba a decir. Sí, por pollo, ¿sí? O como decía Erika, entonces, bueno, ya en otros países seguramente que no consumen el pollo, sino que son vegetarianos, pues bueno, ahí estará lo que decía ella, la avena, la lenteja, aunque yo no he comido, ¿ya? Pero bueno, no he comido de esa manera. Alguna otra amenaza puede ser también el hecho de que, ¿sí? El hecho de que existan quejas, ¿ya? Entonces, eso puede ser otra amenaza. Son factores que nosotros no podemos controlar. La opinión del público, ¿no? O sea, si estamos realizando un muy buen trabajo, entonces posiblemente si hay esos buenos comentarios, ayudan a la mejora de la empresa, eso puede ser una oportunidad, porque mejora la imagen de la empresa. Pero si ya de pronto los comentarios que se realizan están a manera de quejas, entonces ya eso es una amenaza. Y dentro de los factores internos, pues teníamos aquí
las fortalezas, que es la imagen corporativa, es considerada como líder en las comidas rápidas, entonces eso es una fortaleza. El tema de la infraestructura tiene mucho que ver con el número de sucursales o franquicias que hay a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, imagínense, si ellos son dueños de múltiples locales, o sea, quiere decir que ellos, pues, su infraestructura está bien valorada. ¿Sí? Ok. Y pues bueno, dentro de las debilidades está el tema de los retrasos en atención al público en horas pico, creo que era lo que decía Kimberly, ¿no? Ok, chicos. Bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Sí, con esto damos ya por finalizada la unidad número 3. ¿Sí? Entonces, tal vez hay alguna pregunta, chicos, por parte de ustedes. Por favor, me indican antes de finalizar. ¿Hay alguna pregunta? No, todo bien. ¿Sí? ¿Está todo ok? Sí, Sí. profe, Claro. todo bien. Todo claro, todo bien. Ok, listo. Listo, chicos. Bueno, entonces una vez que hemos finalizado ya la unidad número 3, estaríamos, creo yo, en la posibilidad de realizar una Otra lección. Ya sabemos, ya sabemos. una lección, ¿ya? Pero como les digo, no, o sea, no son temas rebuscados. Es más, podemos considerar estas lecciones como parte ya ¿cómo es? De su cuestionario, o sea, ya nos estamos anticipando, ¿no? Ya nos estamos anticipando, ¿sí? Creo que en ese sentido vamos a estar ya preparados para cuando sea el examen, pues no vamos a tener muchas complicaciones allí. Ya, a ver, déjenme, por cierto, finalizar la grabación, chicos.